Estamos aquí también con una cita muy especial aquí en Valencia. Aquí estamos con Gerson Beltrán. Gerson es para mí el especialista en geolocalización, aquí el mejor que he encontrado en España. Gerson, en la geolocalización, ¿qué me puedes decir? ¿Qué haces tú justamente para que lo sepa yo y también todos los visitantes? Bueno, pues realmente lo que hago es analizar un poco toda esta geolocalización de dónde estamos situados en el espacio, en un mapa, en un entorno, sobre todo trabajar en entorno y relacionando con las redes sociales. Y ahí entra de todo, entran mapas interactivos, realidad aumentada, geolocalización social como Foursquare, los negocios como Google Places, pues un montón de opciones para estar en un sitio y comunicarlo al resto de nuestra comunidad. Es un tema muy nuevo y la gente no lo está usando todavía tanto que Facebook, Twitter, todas las redes que están de moda. ¿Tú ves un futuro o el trend tuyo para eso, para estar móvil en la geolocalización para empresas y para el turismo también? Claro, es básico. Realmente ya se está haciendo, aunque la gente no es consciente de ello, porque al final el entorno es muy importante. Hoy leía en Twitter justamente, retuiteando una ponencia mía, que decían que el entorno es el rey, ni el contenido de la conversación. El entorno es el que determina dónde uno está y en función de lo que tiene alrededor, con lo cual es algo que ya se usa, lo que hay que hacer es sacarle toda la potencialidad que tiene. Es verdad, lo confirmo y también estoy persiguiéndote mucho tiempo. Bueno, aquí la cita especial, también me confirmaste también que vas a venir al Block Trip Costa Blanca que celebramos el 11 al 13 de mayo en Calpe. ¿Qué me recomiendas tú o qué nos recomiendas tú a los organizadores de este Block Trip en punto de la geolocalización? Bueno, pues ahí es interesante porque al final lo que se va a juntar son muchas personas. Por cierto, primero muchísimas gracias por la invitación, muchísima gente muy buena de toda España. Y hay un concepto muy interesante que me gusta hablar de geolocalización social, incluso geolocalización emocional. Lo interesante no solo la gente que va, sino que la gente lo diga: estoy en el Block Trip Costa Blanca, estoy en Calpe, estoy en un sitio concreto y siento esto. Es decir, estoy comunicando a toda mi comunidad, no solo si estoy a gusto, si estoy contento, que seguro que estaremos muy bien, sino lo estoy contando relacionado con el destino, con el entorno. Con lo cual, con herramientas sencillas como el propio Twitter, que se puede, o con Foursquare, pues ir facilitando que se geolocalice la gente, que vaya diciendo qué es lo que ve, sobre todo qué es lo que siente, porque eso es lo que le va a dar humanidad a todo el proyecto. A ver si te podemos sorprender también con un programa de geolocalización y también con Foursquare y un juego. A ver si también a ti, como especialista, te gustará. Por último, como lo hacemos siempre, como costumbre, una anécdota tuya divertido que te ha pasado. Bueno, como anécdota hay muchas, pero al final es lo de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces sí que recuerdo un congreso del Colegio de Geógrafos, yo soy presidente de la Comunidad Valenciana y estábamos en Madrid con todos los de España, pues 5 personas de lo más reconocido en temas de geolocalización y de sistema de información geográfica, buscando la Gran Vía de Madrid con un coche, que creo que no es muy complicado, y perdidos y saliendo dirección a Cuenca prácticamente. O sea que fue una anécdota bastante curiosa, diciendo: a ver, es por aquí, a ver, ¿cómo puede ser? Vamos, que vamos 5 geógrafos en un mapa y nos perdemos. Pero bueno, es lo de en casa del herrero, cuchillo de palo. Que bueno, eso es el humano que tenemos y no lo perdemos porque somos humanos y también en redes sociales y por eso estamos nosotros aquí, conociéndonos por la pantalla. Bueno, me despido aquí de Gerson Beltrán, el especialista en geolocalización aquí en España, que viene también al Block Trip que celebramos del 11 al 13 de mayo, el Block Trip Costa Blanca en Calpe. Bueno, buenas tardes aquí desde Valencia.